¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y vamos a ver hoy un tarot interactivo para ver principalmente algo que a todo el mundo le interesa. Vamos a ver si le gustas a esa persona. Voy a hacer 3 opciones con 3 piedras diferentes y ustedes pueden preguntar hasta por 3 personas. Pueden usar cada una de esas piedras para preguntar por distintas personas que les interesen saber si hay onda, como decimos en Argentina, si les gusta, si se sienten atraídos, si hay atracción con ustedes, ¿no? Eso sería en definitiva. Me sale mucho lo de tener onda y todo, y no sé si en otros lugares de Latinoamérica también lo usan. Alguien que me ayude, que me diga desde otros lugares si también se usa lo de tener onda o no. Así que bueno, tenemos 3 montos de cartas, así que vamos a elegir una y va a ser por sí o por no. Pero les voy a dar detalles en el caso de que sea por no, si es por sí también, de qué cosas pueden mejorar o qué cosas pueden favorecer esa atracción, sin intervenir, por supuesto, porque eso estaría muy mal. Así que bueno, vamos primero. Acá tenemos las piedras, ya se hacen sonar. Así que voy a poner la piedra negra en la primera opción. Voy a empezar al revés porque siempre pongo la rosa. Voy a poner la negra, la blanca y la rosa al final. O sea que ustedes van a elegir una de las 3 y en base a eso voy a mezclar, voy a sacar cartas y van a saber si hay atracción o no con esa persona. Si les gustan a esa persona y qué características podría tener la relación. Así que no se muevan de mi canal y vamos a empezar ya mismo. Lo voy a hacer todo seguido, no voy a esperar ni nada, sino que simplemente me voy a callar unos segundos, cosa difícil en mí, para que puedan elegir con tranquilidad cuál de las 3 pilas de cartas las atraen, si la de la piedra negra, la de la blanca o la de la rosa. Así que me quedo en silencio. Bueno, es suficiente. Supongo que habrán elegido una pila de cartas, si no, bueno, lo lamento. Pero bueno, ya está. Se quieren ir las piedras, están movedizas, las piedras movedizas de Tandil, ¿sabes? Así que bueno, la ponemos acá, las que no voy a tirar ahora, voy a tirar la rosa. Como les dije, pueden preguntar por distintas personas en cada una de las 3 posibilidades. Así que bueno, la voy a mezclar un poquito. Y voy a utilizar para esto 5 cartas que me van a decir si sí o no, si hay un poco de onda, si hay mucha, si nada. Así que no se muevan de acá. Esta piedra rosa no sé qué hacer, ahora quedó ahí. Pero bueno, la tendremos de recuerdo. Así que bueno, vamos a ver. Voy a cortar. Y vamos ya a poner las 5 cartas que nos tocaron en la opción. ¿Por qué agarré la piedra rosa primero, no? Está mal en realidad, tendría que haber agarrado la piedra negra, pero es la costumbre, siempre agarro la piedra rosa. Así que lo que voy a hacer, voy a volver atrás, voy a dejar la piedra rosa acá y voy a agarrar la negra. Así que, si quieren hacer notar, hice un lío bárbaro, ya ni yo sé lo que hice acá. Pero bueno, la piedra negra, vamos a mezclar la piedra negra, todos nos podemos equivocar. O hago la piedra rosa. ¿Ustedes qué piensan? Hago la negra, pues yo dije que iba a empezar por la negra, después la blanca y último la rosa. Así que vamos a ver eso. Piedra negra, ya corté 5 cartas. Nos dejamos un poco de embromar, de hacer chistes y tonterías. Vamos a empezar con la piedra negra. Si le gusta, si tiene onda contigo. Así que vamos a ver esto. Ya mismo tenemos ordenadas las cartas en el centro más o menos y las voy a ir dando vuelta. Las piedras igual no las cambié de montículo, así que son las que ustedes habían elegido. En eso no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver aquellos que eligieron la piedra negra si
le gustan a esa persona, si hay onda, si hay conexión. Bueno, ahí están las cartas, el 5 de bastos, el ermitaño, el 7 de pentáculos, el 3 de bastos y la reina de pentáculos. Bueno, lo que les tengo que decir es, si me preguntan si le gustan a esta persona, yo diría que no demasiado. Empecemos por ahí, no hay una atracción increíble hacia ustedes de parte de esta persona. Han tenido algunas discusiones con esta persona. También han tratado de demostrarle, esto es lo que veo acá, como les dije, si no se identifican, bueno, lo saben siempre, déjenlo pasar. Han tratado de sembrar algo con esta persona, han tratado de darle a entender, ¿no? Se ve en este 7 de oros, que han tratado de que esta pequeña plantita crezca o les ha interesado en algún momento hacerles saber que había cierta tensión de atracción entre ustedes. La persona los ve como alguien un poco solitario. El ermitaño es el arcano mayor que define la tirada, ¿no? El que nos dice que no, o que llevaría mucho tiempo, ¿no? Son esas situaciones en las que yo digo que por ahí está bien, si por ahí se pasan 20 días aislados en una cabaña, en una playa paradisíaca, puede haber onda. Si no, me parece que en la vida cotidiana y lo que pasa todos los días, no. El ermitaño tiene que ver con una persona solitaria. La persona piensa que podrían llegar a pelear muy rápidamente entre ustedes, ¿no? Que es una atracción donde podrían surgir peleas. Sin embargo, y acá viene la parte buena, pues ya dije alguna característica, como les dije, alguna vez se lo hicieron saber un poco, se lo dieron a entender. Alguna vez lo pensó, o sea, esta carta tiene que ver con mirar la mejor ola como para arrojarse, ¿no? Y las considera una persona, sobre todo en el caso de ser una mujer, pero puede ser un hombre también, una reina de pentáculos, ¿no? Alguien muy seguro de sí mismo, que le transmite muy buenas energías, con quien le interesa compartir su tiempo, a quien valora. Yo sé que si uno quiere gustar, tal vez con esto no sea suficiente, pero bueno, hay que entender que los valora, que los tiene como una persona valorable, que tiene una opinión sabia o que muchas veces los reconforta y que alguna vez se le cruzó por la cabeza. Esta es la carta de la posibilidad que tienen. Alguna vez se les ocurrió la idea de poder tener algo como ustedes. Yo lo que les diría como consejo, ya que nos sale que no, la verdad es esa, nos sale que no le gustan o no tienen demasiada atracción, pero hay gente que es muy empecinada y quiere igual ver qué pasa con esa persona. Si quieren lograr un poco más de atractivo con esta persona, o aumentar el atractivo que tienen, que me encanta dar esos consejos, traten de no parecer tan aislados en sí mismos, tan metidos en sus propios pensamientos. ¿Cómo es esto? Primero, siendo más sociables, que los vea con más gente. O sea, no los ve como muy aislados, estaría muy bueno que los vea más rodeados de gente, en lugares donde no esperaría que ustedes acudan, fiestas en las que piensan que ustedes no irían. Eso puede cubrirlos de un halo de atracción para que esta persona se acerque, y también evitar esas opiniones absolutas donde esto es así para mí y para los demás y si no no me importan, y un poco la mala onda, ¿no? Esa historia, porque se los ve como belicosos, como peleadores o peleadoras, ¿no? Depende de quién sea. Les digo, esta tirada sirve para la atracción hacia cualquier sexo, también el gusto que tengan ustedes, pero bueno, yo les daría el consejo por el lado del ermitaño, o sea, deshagan este ermitaño. No sean el ermitaño para esta persona. Si ustedes quieren seguir siendo el ermitaño, bueno, pasen de esta persona y listo. Pero, digamos, si quisieran seducirla, tendrían que alejarse un poco de esa imagen del ermitaño que tiene esta persona de ustedes. Ya saben que los valora, ya saben que alguna vez lo visualizó, como decir, cómo me iría. Hubo algo que se supo por ahí, pero volvemos a lo mismo, peleas el ermitaño.
la relación, la atracción no existe. Por ahora, si bien podría, con alguna modificación del ermitaño, mejorar. Vamos a la segunda piedra, que era la blanca. No me voy a confundir. Ya sé que hice un lío bárbaro con las piedras. Pero bueno, vamos con la blanca. Así que, a ver, vamos, que te tiene que caer por cábala. Bueno, para lo que eligieron la piedra blanca. O, como les dije, pueden preguntar por otra persona del interés de ustedes, ¿no? Hay gente que tiene muchos intereses para preguntar. Así que bueno, dejamos la piedra blanca ahí. Vamos a mezclar un poquito las cartas. Y vamos a ver por sí o por no si hay atracción hacia ustedes. O si a la persona le gustan. Si a ustedes le gustan a la persona como para algo, ¿no? Por ahí no nada más que le gustan porque les parece simpático. Bueno, vamos a cortar. Vamos a ver qué nos sale en estas 5 cartas de deseo, de pimienta. Esto es divertido, no lo tomemos así. Yo hago algunas bromas tontas, ya lo saben los que me conocen. Así que bueno, las voy a poner un poco más acá, más al medio, más canchera las cartas ahí. Vamos, las 3, 4 y 5 cartas. Vamos a ver acá qué hay. Espero ponerlas más o menos ordenadas. Siempre soy un desastre con esa parte, pero bueno. Nuestro paño dorado nos sirve. Vamos a ver qué cartas hay. Primero tenemos el caballo de pentáculos. Tenemos el 6 de espadas. Tenemos la justicia. Tenemos el 5 de copas. Y tenemos el 10 de pentáculos. Bueno, la respuesta en este caso es, ¿le gusto a esa persona? La respuesta es sí. No me van a decir por qué me empezás a hablar de otras cosas, pero bueno, ya me conocen, a mí me gusta explicar todo. Le gustan a esta persona, inicialmente le gustan. Lo que pasa es que no está muy convencido del todo, tal vez sale la carta de la justicia, el arcano mayor que me define la justicia. La frase sería, es justo que le gusten. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes son lo suficientemente atractivos para esa persona. El tema es que esta persona los ve desde este lugar, lo cual puede ser una carta buena o mala según sea la persona. ¿Por qué? Porque el 10 de pentáculos, el 10 de oro, como ustedes están viendo en la imagen, se las dejo por acá para que la vean desde abajo, tiene que ver con la familia. Entonces, esto puede jugar a favor o en contra. Tendría que tener datos de la persona que ustedes están preguntando. Los ve como alguien también que a veces está más pendiente de lo que pierde que lo que gana, o sea, como que le falta un poco de positividad en algunas cosas. Les gusta su situación económica y su trabajo, les cierra esto. Y también la ven como una persona atrevida, un poco que se embarca en situaciones donde no conoce el destino. Eso lo atrae, o la atrae, ¿no? Y es justo, es como si yo tuviera que puntuarlo de un 1 al 10, diría que el nivel de atracción es de un 6, un 7. Trato de, con ejemplo, mostrárselo. Ahora, el problema es este. Si la persona es una persona que no le interesan las familias, y como que no va a funcionar mucho, porque las ve como para familia, Vieron que a veces está mal eso, pero hay mucha gente que dice, bueno, esta persona es para salir a divertirme, esta es para casarse, para tener una familia y tal vez no estoy preparado para eso. Así que eso puede figurar como un freno, o para estar en pareja, ¿no? Y pensar cosas. Y después esta parte medio depresiva también es como que resta un poco para que esta persona resulte atraída. Pero bueno, les gusta mucho su elegancia también. Hay algo en ustedes que, sean chicas o chicos, la persona la traen. Y las cartas me dicen que es justo, que estamos hablando de una persona que tiene atractivos para la otra. Por eso es justo que la atracción ocurra. Tienen cosas similares, opinan similar de muchas cosas, pero bueno, el consejo para mejorar aún más la atracción, como digo yo, es si la persona es familiar o le gusta la familia, o habla todo el tiempo de sus padres, de su madre, bueno, hay que intensificar esto. Si no, bueno, esta carta olvídensela. Traten de no mostrarse tan familiares
Esta carta olvídensela seguro, nada de lo que perdí, hablar del exnovio, no, olvídensela. Esta me gusta, esta es picante, esta tiene que ver, le da un poco de chile a todo esto, ¿no? El tema de ser arriesgado o arriesgada, el tema de que es justo y el tema de la posición social o lo que emana de ustedes, porque puede haber gente que es muy elegante sin tener dinero, eso lo sabemos mucho, ¿no? Y a esta persona le interesa mucho la apariencia en ese sentido, y no está mal. Un poco de frivolidad en la vida también hace bien. Así que bueno, ya saben, es un sí, ¿eh? Es un sí, hay atracción, hay que reforzarlo un poco. Si quieren, yo siempre doy consejos, pero la atracción existe entre esta persona y ustedes. Vamos con la piedra rosa, la conflictiva piedra rosa, que había querido tirar primero, ahí está. Está muy caprichosa esta piedra rosa, ¿eh? Vamos a mezclar un poquito y ya vamos a ver si le gustan a esta persona. Como les dije, pueden aprovechar las 3 piedras y preguntar por distintas personas. Hasta ahora hay de las 2 partes, hay una que sí y una que no. Las 2 partes vinieron con consejo para intensificar la atracción. Así que vamos a ver qué podemos hacer acá. Bien, 1, 2, 3, 4 y la piedra obviamente me va a quedar mal ubicada. Soy yo. Ahí las tengo. Las ponemos en el medio. A ver si se ven bien. Quiero que vean bien las cartas. Un poco torcidas, pero no es para tanto. No pasa nada. No van a venir con una regla acá a arreglar las cosas. Bueno, lástima me tienen que soportar a mí, no en las tiradas, pero bueno, es parte de mi forma. Vamos a ver esta persona por la que preguntaron si le gustan o no. Y cómo intensificar eso, cómo intensificar esa atracción, si es lo que quieren. Si es, bueno, no le gusto, que se muera, bueno, listo, ustedes decidirán. Digo que se muera en un sentido figurado, por supuesto. Bueno, qué lindo. Oh, esto es medio grave, vamos a ver qué pasa. ¡Wow! ¡Wow! Excelente. Bueno, esta es de las 3 posibilidades que tiré, la más, digamos, segura, la piedra rosa. Por eso no quería salir la piedra rosa. Quería salir al principio, como para traer la alegría. Así que bueno, le gustan a esta persona, le gustan. Hay atracción. Les cuento algunas cosas. Primero, combinan todas las características que tienen que tener como para ser perfecta para ustedes. ¿Por qué? Porque, por un lado, o sea, voy a hablar de chicos y chicas como para, pero en realidad son energías. Por esta persona, con ustedes lo pueden ver en la Reina de Bastos, es divertida, es una persona que llega, que tiene carisma, con la que se ríen, con la que se imaginan riéndose, sea chico o chica, es una divinura, la verdad, como los ven. O sea, los ven desde ese lugar, ¿no? Los ven como una persona divertida, con la que se puede hablar, con la que se puede reír, que no es poco en una pareja, es muchísimo. Por otro lado, la carta que define acá tenemos 2 arcanos mayores en esta definición. Uno es es la emperatriz. O sea, si es una chica, ni hablar. O sea, la ve como la madre, diría, de sus hijos incluso. Si estamos pensando en eso, ¿no? Si no, la ve como una super mujer atractiva. Si es un chico, bueno, también es algo parecido. Lo ve como el padre de sus hijos o como alguien que podría ser para algo más que algo provisorio, que algo así simple, ¿no? Sale la emperatriz, o sea. Hay también un as de copas que me cuenta que con esta persona que ustedes están preguntando, hubo un inicio de algo también, alguna comunicación, tal vez en algún momento de diversión, justamente como está esta carta, o lo que sea, o tal vez ya tuvieron algo con esta persona. Un pequeño acercamiento, algún beso, alguna relación ahí esporádica, algo pasó. Entre ustedes hubo como un comienzo que en un momento por este arcano mayor, que es tal vez el que tengan que combatir para aumentar aún más, o sea, la tirada es muy buena, hay atracción. Pero acá sale la carta del sacrificio, ¿no? Del colgado, que si bien es una colgada
en este mazo de inspiración, algo más parecido al yoga o alguna cuestión más de relajación que a un sacrificio real, como puede ser en un Rider White o en otro tarot, no deja de ser el colgado, ¿no? El colgado siempre indica algún tipo de sacrificio por la situación. Tal vez esta persona estuviera en pareja, si es que tuvieron algo. Estoy hablando de esa posible situación. Y si no tuvieron algo, en algún momento algo flotó en el aire, por decirlo de alguna manera, algún aire de seducción o de atracción mutua ocurrió. Y después puede ser con una persona que se estuviera separando también, ¿no? Por esta carta. Esta carta es la única que es un poco negativa y un poquitito también el colgado. Pero son tan buenas estas tres que la respuesta es un sí absoluto. También es una persona que puedo pensar cuando se separe, tal vez una persona casada que hayan preguntado, o que esté con un compromiso con alguien. Ustedes sabrán por quién preguntaron y cómo entender esta carta, ¿no? O de quien piensan que en algún momento se separarían. Todas esas posibilidades existen en esta carta y en esta, que son las únicas dos que traban la relación. El padre de sus hijos, la madre de sus hijos, a ese nivel algo inició, algo un picante, como digo yo, y me encanta decirlo, algún chile, alguna cosilla, alguna pimienta hubo, y sobre todo esta carta que para una pareja el sentido del humor, el poder hablar, el poder tener esa risa en común es fundamental. Así que más que recomendable esta última parte de nuestra querida Piedra Rosa, que estabas tan rebelde, Piedra Rosa, no te querías portar bien. Vamos a dejarla ahí. Y bueno, realmente ha sido un placer hacer esta tirada para ustedes. Espero que la disfruten, se me mueve todo ya. Es el amor que surge, el amor que viene. Así que espero que lo hayan disfrutado. Déjenme su like, que para ustedes es un pequeño esfuerzo de poner ahí el cursor y apretar, y a mí me genera que muchas más personas puedan ver el video, disfrutarlo, como lo han hecho ustedes, si es que eso ha ocurrido. Comenten cómo les fue, si hay atracción, si no hay atracción, a ver qué persona preguntaron. Así que bueno, les agradezco mucho la atención, que hayan visto el video y que tengan hoy un excelente día.